Mi hermano se reunió a escondidas con mi exesposa, que ahora es mi novia, inventó mentiras sobre nosotros y logró que toda mi familia se pusiera de su lado como si yo fuera el villano. Tengo 31 años y hace 4 meses comencé a salir otra vez con alguien que fue muy importante en mi pasado, mi exesposa. Sé cómo suena, pero créanme, no fue una decisión impulsiva ni algo hecho por nostalgia. Pasamos por mucho, terminamos por razones que nada tuvieron que ver con infidelidad o peleas fuertes, simplemente fue una etapa en la que los dos estábamos rotos. Nos casamos muy jóvenes, a los 23, después de salir durante 3 años. Nos separamos a los 27 cuando todo empezó a desmoronarse, estrés por el trabajo. Ella quería mudarse a otro estado para seguir una carrera en diseño y yo acababa de entrar a un trabajo que exigía estar presente en Chicago todo el tiempo. Decidimos separarnos en buenos términos, sin abogados, sin drama, solo dolor. Casi 4 años después, volví a encontrarme con ella en un evento benéfico al que me arrastró un amigo mío. Fue incómodo al principio, pero nos saludamos, nos pusimos al día y, para mi sorpresa, había cierta calma entre los dos. Un par de semanas después nos encontramos para tomar café, luego cena, luego más encuentros. Lo que empezó como conversaciones nostálgicas se volvió algo más. Me sentía ridículamente bien con ella, como si finalmente estuviéramos en el mismo canal. Decidimos intentar de nuevo, lento, sin presión. No fue una decisión tomada a la ligera, lo juro. Y no le conté a nadie durante el primer mes. No por vergüenza, sino porque sabía exactamente lo que vendría, los comentarios, las críticas, la lluvia de no aprendiste la lección, y sobre todo, la reacción de mi familia. Mi hermano, específicamente. Mi hermano menor tiene 29, y durante mucho tiempo fuimos cercanos. Él fue uno de mis principales apoyos cuando estaba divorciándome, aunque ahora que lo pienso, su apoyo siempre venía con comentarios pasivo-agresivos sobre ella. En su momento no lo noté, pero ahora todo tiene sentido. Cuando finalmente decidí contarle a mi familia que había vuelto con ella, lo hice de la forma más tranquila posible. En una cena en casa de mis padres, sin grandes anuncios, simplemente lo mencioné cuando alguien preguntó si estaba saliendo con alguien. Sí, estoy con alguien. Conozco a la persona desde hace mucho. De hecho, estuvimos casados. El silencio fue como una piedra cayendo sobre la mesa. Nadie dijo nada durante al menos 10 segundos. Luego mi madre soltó un ella otra vez, y mi hermana solo suspiró. Pero mi hermano, él fue el que lo llevó a otro nivel. Se puso de pie y se fue. Así, sin decir nada más. Nadie intentó detenerlo. Yo tampoco. Me limité a mirar mi plato y esperar que alguien dijera algo. Mis padres no defendieron mi decisión, pero tampoco la atacaron. Fue una cena tensa, silenciosa, con ese tipo de energía que te hace preguntarte si deberías haberte quedado en casa. Pensé que eso era todo, que la reacción de mi hermano era una pataleta y que eventualmente lo superaría. Me equivoqué. Las siguientes semanas, él no me contestó llamadas ni mensajes. Mi madre decía que estaba ocupado. Mi padre decía que necesitaba tiempo. Y aunque eso me dolía, también lo entendía, hasta que me enteré de lo que realmente había pasado. Hace 2 semanas, una amiga en común me escribió preguntando si sabía que mi hermano y mi ex, mi actual novia, se habían reunido. Al principio pensé que estaba confundida. ¿Cómo que se reunieron? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? No tenía sentido. Le pregunté directamente a mi novia y fue entonces cuando me lo confesó. Él la buscó. Le mandó un mensaje desde una cuenta antigua que ella todavía tenía en sus contactos, pidiéndole que se vieran. Le dijo que solo quería hablar, cerrar ciclos o alguna excusa barata. Ella, en su buena voluntad y pensando que podía evitar más conflictos entre nosotros, aceptó. Se vieron en un café del centro, y según ella, la conversación fue corta pero incómoda. Él le preguntó si estaba segura de volver conmigo, le dijo que no confiaba en ella y que pensaba que me estaba utilizando porque nadie vuelve con su ex sin algún motivo oscuro. Ella le dejó claro que no quería tener más contacto con él y se fue. Me lo contó visiblemente incómoda, con esa mezcla de vergüenza y rabia por haber pensado que podía arreglar algo hablando con él. Yo estaba hirviendo, no por lo que ella había hecho, sino por lo que él se atrevió a hacer. ¿Con qué derecho fue a buscarla? ¿Por qué no me dijo nada? ¿Quién mierda se cree que es para advertirla o protegerme de alguien con quien él ni siquiera tiene relación? Decidí confrontarlo. Lo llamé. Mensajes ignorados. Fui a su apartamento. No abrió. Le dejé una nota diciéndole que necesitábamos hablar. Y nada. Fue mi madre quien terminó diciéndome que él estaba molesto porque yo había traído de vuelta a alguien que hizo daño a la familia, como si él fuera el vocero oficial del honor familiar. Como si él no tuviera su propia colección de errores bajo la alfombra. No fue hasta el siguiente domingo que supe que todo esto iba mucho más allá de un simple berrinche de hermano celoso. Mi hermana me llamó temprano por la mañana para decirme que mi madre había organizado una comida familiar para limar asperezas. Ya con eso me olía mal, pero quise confiar. Pensé que tal vez, solo tal vez,
había un intento real de arreglar las cosas. Así que acepté ir, aunque ya iba con la guardia alta. Le pregunté a mi novia si quería acompañarme y al principio dudó, pero finalmente accedió, con la condición de que nos iríamos a la mínima señal de mierda. Trato hecho. Llegamos a eso de la 1 de la tarde. Mis padres viven en las afueras de Naperville, en una casa que siempre me pareció más fría que acogedora. Desde la puerta ya sentí el ambiente tenso, aunque todo el mundo estaba con esa sonrisa forzada que se pone cuando sabes que hay una bomba en la sala y nadie quiere ser el que la active. Mi hermana fue la única que vino a saludarnos de forma genuina, con un abrazo largo como si ya supiera lo que estaba por venir. Mi hermano, por otro lado, ni siquiera levantó la vista del teléfono cuando entramos. Lo saludé igual, por pura cortesía, y no obtuve más que un gruñido. Mi novia me apretó la mano con fuerza, como diciéndome, tranquilo, estamos juntos en esto, y eso fue lo único que me hizo mantener la compostura durante el almuerzo. Mi madre preparó su clásico guiso de carne que solía hacer en los días importantes, como si la comida pudiera disfrazar los conflictos reales. Y durante toda la primera media hora, todos fingieron que nada pasaba. Hablaban del clima, del tráfico en la enero del 88, del aumento del precio de la gasolina, de cualquier cosa menos del elefante en la habitación. Mi novia y yo nos mantuvimos callados, comiendo en silencio, esperando que alguien tuviera los huevos de sacar el tema. Y lo hizo, claro que lo hizo. Mi hermano, como si no hubiera ignorado todas mis llamadas, como si no hubiera ido a reunirse con mi novia a mis espaldas, como si no fuera el protagonista de toda esta mierda, soltó en voz alta, entonces ya estamos fingiendo que esta relación no es una broma o qué. Así, como si estuviera hablando del precio del pan. Toda la mesa se quedó en silencio. Yo lo miré fijamente. No entendía si quería provocarme o si de verdad creía que tenía el derecho de cuestionarme en mi cara. Perdón, dije. Aunque lo escuché perfectamente, necesitaba que lo repitiera. Que lo dijera otra vez para que quedara claro. Él dejó el tenedor sobre el plato con ese gesto de superioridad que siempre tuvo cuando quería quedar por encima. Estoy diciendo que nadie acá cree que volver con tu exesposa fue una buena idea. Que todos lo piensan, pero nadie lo dice. Que tú estás tan desesperado por rehacer tu vida que ni te das cuenta de que te están usando. Me reí. No por gracia, sino por incredulidad. ¿Y tú quién mierda eres para decidir eso?, le respondí. El consejo de sabiduría de las relaciones fracasadas, el terapeuta no solicitado de la familia. Y ahí fue cuando lo soltó. Yo fui quien estuvo con ella después de ustedes. Yo la conozco más de lo que crees. Todo se detuvo. El tiempo, el sonido de los cubiertos, incluso mi respiración. Sentí como si alguien me hubiera lanzado un puñetazo en el estómago sin previo aviso. Lo miré. No supe qué decir por unos segundos. Solo vi como mi novia bajaba la vista, los ojos vidriosos, como si ya supiera que esto iba a estallar eventualmente. Le pregunté, sin filtros, ¿eso es cierto? Y ella, sin titubeos, me dijo que sí. Que cuando nosotros nos separamos, él se le acercó. Que fue algo corto, confuso, que ella ni siquiera sabía cómo procesarlo porque en ese momento estaba emocionalmente hecha pedazos, y que cuando él notó que no iba a pasar a más, simplemente desapareció. Mi hermano sonrió. Como si hubiera ganado, como si acabara de lanzar su carta más fuerte. Mi madre, por su parte, no reaccionó. Ni una palabra, solo su clásico gesto de molestia como si el problema fuera el escándalo y no lo que acabábamos de descubrir. Yo quería explotar. Pero no lo hice, no porque no quisiera, sino porque la mirada de mi novia me decía que ella ya había pasado por esa vergüenza sola una vez. No iba a dejarla sola otra vez. Así que me levanté, la tomé de la mano y le dije a todos que nos íbamos. Mi hermano empezó a decir algo más, pero ni lo escuché. Caminamos directo hacia la puerta. Mi padre nos siguió hasta el jardín, intentando justificar el silencio de todos, diciendo que no sabían cómo manejar la situación. Le dije que no había nada que manejar. Que si sabían que eso había pasado y aún así permitieron que estuviéramos todos juntos en esa mesa, entonces ya habían elegido de qué lado estaban. Y que yo también había elegido el mío. Nos fuimos sin mirar atrás. Ese día confirmé algo que ya había empezado a sospechar. En mi familia, lo que importa no es la verdad, sino quien grita más fuerte. Y mi hermano siempre ha sabido gritar con la bendición de mis padres. Después de esa comida infernal, juré que no volvería a pisar esa casa. Ni por mi madre, ni por mi padre, y mucho menos por mi hermano. El nivel de traición, de manipulación y de teatro que presencié ese día fue demasiado. Pero la historia no murió ahí, porque como todo en mi familia, el drama tiene segundas y terceras partes. Y mi hermano, aparentemente, no podía soportar la idea de no tener el foco sobre él. Pasaron 3 días sin contacto. Silencio absoluto. No sabía si era la calma antes de la tormenta o simplemente me estaban dando espacio. Pero el jueves por la tarde, mi novia me enseñó un mensaje que le había llegado por Instagram. Una cuenta falsa. Sin foto de perfil, con nombre aleatorio y sin publicaciones. Pero el contenido del mensaje, joder. Era una amenaza disfrazada de advertencia.
Ten cuidado con los hombres que solo te buscan cuando están solos. No te sorprendas si te dejan por algo mejor. Ya te pasó una vez. Yo sé cómo suena, pero lo juro, fue él. El estilo, la forma de escribir, incluso las malditas comas innecesarias en lugares donde no van. Era él. Mi novia también lo sabía, pero no tenía pruebas, solo intuición. Y una cosa es cierta, nunca habíamos hablado con nadie fuera del círculo familiar sobre nuestra relación. Ni publicaciones, ni fotos juntos. Era imposible que alguien ajeno al drama supiera tanto, así que le pedí que me dejara manejarlo. Le escribí. Esta vez no por mensaje, sino por correo. Sabía que eso lo haría leerlo, porque mi hermano siempre ha sido obsesionado con su imagen digital. Le dije que sabía lo que estaba haciendo, que si seguía jodiendo, iba a hacer pública toda la mierda que él intentaba esconder, que no me importaba si arrastraba a toda la familia con él, que no me iba a quedar callado si volvía a acercarse a ella de cualquier manera. No hubo respuesta, pero vi que el mensaje fue leído. Esa noche, mi novia me dijo que no se sentía segura, que aunque confiaba en mí, había algo en todo esto que la hacía sentir perseguida, y no la culpo. Habíamos revivido una relación que ya había costado mucho, y ahora había que defenderla no de enemigos externos, sino de mi propia sangre. Me dolió, pero la entendí. Así que le propuse algo, mudarnos. Sí, así de radical. Lo había estado pensando desde que volvimos. Irnos a otra ciudad, empezar de cero sin este ancla familiar que solo traía resentimiento. Habíamos hablado antes de Denver. Ella tiene una amiga allá, y yo puedo trasladar mi trabajo sin problema. No lo hablamos como una huida, sino como un escape hacia algo mejor. Y en ese momento, fue como si a ella se le hubiera quitado un peso de encima. Por primera vez en días, la vi respirar con calma. Al día siguiente, mi padre me llamó. No lo esperaba. Respondí porque aún conservaba una mínima esperanza de que alguien en esa familia tuviera dos dedos de frente. Pero no. Me llamó solo para decirme que estaba exagerando, que lo de mi hermano no fue tan grave, que tenía que aprender a perdonar, que la familia era lo más importante. ¿La familia? ¿La misma familia que encubre a un tipo que se mete con la expareja de su propio hermano y luego le sabotea la nueva relación? Me reí. Literalmente me reí en su cara, cosa que jamás había hecho antes. Le dije, ¿sabes qué es gracioso? Que ahora si tengas tiempo para llamarme. Que cuando mi hermano se reunió con ella sin avisarme, no dijiste nada. Que cuando ella me confesó que él la buscó apenas nos separamos, nadie levantó un solo dedo. Pero ahora, que quiero proteger a la mujer que amo, ahí sí te pones al teléfono. Silencio. Luego intentó suavizar las cosas con ese tono de voz que siempre usa cuando quiere hacerme sentir culpable. Dijo que mi hermano estaba pasando por un mal momento, que había estado en terapia, que todo era parte de una etapa de confusión. Le colgué. No iba a dejar que siguiera justificando lo injustificable. Esa misma noche recibimos una invitación. No una literal. Más bien una provocación. Una de mis tías, de esas que nunca están cuando las necesitas, pero aparecen para meter cuchara, hizo una publicación en Facebook con fotos de una reunión familiar improvisada en casa de mis padres. Mi hermano, sonriendo como si nada. Mis primos, mis tíos, hasta mi abuela. El pie de foto decía, nada como la familia para superar momentos difíciles. El perdón siempre es más fuerte que el rencor. No me mencionaban por nombre, pero era obvio a quién iba dirigido. Fue la forma más pasivo-agresiva de dejarme claro que ellos habían hecho su elección, que el paria era yo, y que mi hermano, el victimario, seguía siendo el niño mimado de todos. Esa noche decidí bloquear a todos, tíos, primos, incluso a mis padres. Solo dejé contacto con mi hermana, que desde el inicio me había apoyado sin dudar. Fue liberador, pero también devastador, porque aunque sabía que hacía lo correcto, seguía siendo mi familia. O al menos eso se suponía. El fin de semana siguiente comenzamos a empacar. No como un impulso, sino como una decisión. Con cada caja que llenábamos, con cada objeto que envolvíamos, era como ir soltando el pasado, pedazo por pedazo. Y por primera vez, sentí que ese futuro que tanto había querido construir con ella estaba realmente empezando. Justo cuando pensábamos que habíamos puesto cierta distancia emocional, mi hermano volvió a meterse, como si no pudiera soportar que alguien en esta historia siguiera adelante sin él. Lo que hizo esta vez no fue directo, no fue un mensaje, ni una llamada, ni un encontronazo. Fue algo peor, enredó a otros, manipuló, distorsionó la historia y dejó que la versión más conveniente para él se propagara como si fuera la verdad absoluta. Y como pasa en cualquier familia disfuncional, la mayoría escuchó sin cuestionar. Todo empezó con una llamada de una prima con la que no hablaba desde hacía meses. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que había escuchado cosas raras y que quería saber mi versión. Ya esa frase me encendió las alarmas. Le dije que adelante, que preguntara lo que quisiera. Y lo que vino fue como un desfile de mentiras que, honestamente, ni mi hermano en sus peores momentos hubiera podido maquinar solo, aunque ahora me doy cuenta que probablemente lo hizo con ayuda de mi madre.
Mi prima me dijo que mi hermano había contado a varios miembros de la familia que mi novia, mi exesposa, me había buscado a mí primero, que yo era consciente de que ella y él habían tenido algo serio después del divorcio y que igual la busqué por despecho, que, supuestamente, yo estaba obsesionado con recuperarla para ganarle a él. Y no solo eso. También dijo que había rumores de que ella me había sido infiel con él cuando aún estábamos casados. Sí. Así de bajo llegaron. Fue como si hubieran revuelto todos los clichés de telenovelas, los peores escenarios posibles, y los hubieran plantado como verdad dentro de mi familia. Mi prima, al menos, tuvo la decencia de cuestionarlo. Por eso me llamó. Pero eso significaba que otros simplemente se lo tragaron sin decir nada. Yo estaba entre furioso y agotado. Le conté a mi prima toda la verdad. Desde cómo nos reencontramos, cómo fue la separación, cómo él se metió sin que nadie le diera entrada, y cómo desde el primer día estuvo jugando este juego sucio de sabotear lo que construimos. Ella se quedó en silencio un rato, como procesando, y luego dijo algo que se me quedó grabado: a ti te hicieron el malo de la película porque necesitaban justificar lo imperdonable que hizo él. Y es que sí. Nadie quiere aceptar que el niño dorado metió las patas hasta el fondo, que fue cruel, invasivo, manipulador. Es más fácil demonizarme a mí, el hermano mayor que se alejó, que se distanció de la familia durante años. Yo siempre fui el difícil, el que ponía límites, el que no iba a cada reunión familiar, el que no tragaba entero. Así que, ¿quién tiene más sentido como villano en su historia? Claro, yo. Esa llamada me abrió los ojos, no solo por lo que dijeron de mí, sino por lo rápido que estaban dispuestos a reescribir los hechos para que encajaran con su narrativa. Lo que más me jodía era pensar que tal vez había gente allá afuera creyendo que mi relación con mi novia era un circo, que yo era un idiota débil sin dignidad, que ella era una manipuladora que jugaba con los dos hermanos como si fuéramos peones. Y justo cuando creía que la familia no podía hundirse más, recibimos una carta. Una puta carta. Ni siquiera un correo electrónico. Una carta física, metida en nuestro buzón sin estampilla, lo que solo podía significar que alguien la dejó ahí a mano. Mi novia la encontró. Era anónima, por supuesto, pero con toda la energía de mi madre detrás de cada palabra. Era larga. Escrita a máquina. Nada de insultos directos, todo lleno de pasivo-agresividad disfrazada de preocupación. Nos llamaban egoístas. Decía que estábamos destruyendo los lazos familiares, que lo que hacíamos no solo nos perjudicaba a nosotros, sino que arrastraba a todos los que nos amaban. Que seguíamos abriendo heridas que jamás sanaron, que el perdón no podía existir si uno no estaba dispuesto a escuchar el dolor del otro. Era tan manipuladora que me dieron náusea. Y al final, como cierre, una línea que me hizo apretar el puño: una familia que se rompe por una mujer nunca fue una familia de verdad. No sé cómo aguanté sin romper algo. Le dije a mi novia que empacara lo esencial, que nos fuéramos el fin de semana a casa de su amiga en Denver mientras buscábamos departamento. Ya habíamos tomado la decisión de mudarnos, pero esa carta fue la gota. No quería dormir una noche más sabiendo que alguien de mi maldita familia se sentía con el derecho de husmear, de meterse, de dejarnos mensajes en la puerta como si fueran los jueces de nuestra vida. Ese viaje fue lo mejor que pudimos haber hecho. Salir de la ciudad me permitió respirar. Estar en un lugar donde nadie nos conocía fue casi terapéutico. Caminábamos por calles nuevas, tomábamos café sin miedo a cruzarnos con alguien, dormíamos sin pensar si habría una carta más bajo la puerta al despertar. Allí fue donde finalmente pudimos hablar sin la presión encima. Nos sentamos una noche en el balcón de su amiga, con unas cervezas y una manta, y dijimos todo lo que teníamos que decir. Le pedí perdón si en algún momento le hice sentir que no la defendía lo suficiente. Ella me pidió perdón por haber aceptado aquella reunión con mi hermano, aunque ya sabía que yo no la culpaba. Fue una conversación honesta, cruda, sin filtros. Pero sobre todo, fue un pacto, de no dejar que nadie más, jamás, metiera mano en lo que habíamos construido. Cuando vi el nombre de mi jefe aparecer en la pantalla del celular, sentí una mezcla inmediata de ansiedad y resignación. Era domingo, estaba en otro estado, oficialmente de vacaciones, pero por supuesto, la paz no dura mucho cuando tienes una familia que no sabe cuándo soltar. Respondí. El tono de voz de él era extraño, como si intentara sonar neutral, pero ya lo conozco demasiado bien. Trabajamos juntos hace 6 años y nunca me llama por algo bueno fuera del horario laboral. Lo primero que me dijo fue: necesitamos hablar de lo que está circulando. Esa frase me dejó frío. Le pregunté a qué se refería, con un nudo en la garganta. Él hizo una pausa, muy teatral, por cierto, y luego explicó que alguien había enviado correos al Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Correos anónimos. Acusaciones de que yo estaba en una relación inapropiada con una ex empleada, de que había un historial de comportamiento conflictivo, e incluso una insinuación de que podría estar usando recursos de la empresa para beneficios personales. Todo completamente falso, por supuesto. Pero ahí estaba, un buzón lleno de mentiras lanzadas como dardos al azar,
con la esperanza de que uno diera en el blanco. Lo peor es que mi novia jamás trabajó conmigo, ni para la empresa. Jamás hubo conflicto de interés. Las otras cosas, ni hablar. Era evidente que todo eso era una jugada. Una venganza. Un ataque personal disfrazado de preocupación profesional. Y yo ya sabía exactamente quién estaba detrás. Le expliqué todo a mi jefe, desde el principio. Obviamente, sin entrar en cada detalle íntimo, pero dejé claro que lo que había sucedido era una cruzada familiar contra mí, liderada por alguien que no podía soportar que su narrativa se estuviera desmoronando. Él me creyó. No porque me tenga cariño, que lo tiene, pero no es eso, sino porque no había ni una sola prueba, solo palabras, calumnias, y porque, a diferencia de mi hermano, yo sí tenía reputación limpia en la empresa. Aún así, me advirtió que debía tener cuidado con lo que compartía públicamente, que mantuviera mi vida personal lo más discreta posible. Fue un recordatorio amable de que, aunque me apoyaba, el mundo corporativo no tiene tiempo para dramas familiares. Colgué con una rabia que me hacía temblar las manos. Caminé al patio trasero de la casa de la amiga de mi novia, encendí un cigarro, a pesar de que había prometido dejarlo, y me quedé en silencio durante varios minutos. Quería destruir algo. Quería agarrar el teléfono y marcarle a mi hermano, a mi madre, a todos, gritarles, exponerlos. Pero sabía que eso era justo lo que querían, que mi reacción sirviera para alimentar su narrativa. Así que hice lo que nunca había hecho con ellos, planeé. Metódico, frío. Empecé a documentar todo. Mensajes, capturas de pantalla, correos, testimonios de mi prima, incluso los detalles de la carta anónima. Fui armando un archivo con cada ataque que venía disfrazado de preocupación familiar. Ya no era solo por mí, era por ella, por nosotros, porque si esto seguía, no había forma de vivir con tranquilidad. Al día siguiente, mi novia me confesó algo que no esperaba. Me dijo que había recibido una llamada de un número desconocido. Lo dejó sonar, no contestó. Luego recibió un mensaje de voz. Era mi madre, su tono era dulce, casi teatral. Decía que estaba preocupada por cómo se estaban aislando, que no quería que sus diferencias con mi hermano afectaran la relación con ella. Dijo que estaba dispuesta a hablar de mujer a mujer para resolverlo todo. Pero la parte más jodida fue el cierre, sé que tú puedes hacerlo entrar en razón. Ella me lo puso a reproducir. Escuchar la voz de mi madre intentando manipular así, sin siquiera mencionar los golpes bajos que ya nos había lanzado, me revolvió el estómago. Me di cuenta de que nunca iba a parar. Que mientras creyera tener poder, lo iba a usar. Esa misma noche decidimos acelerar el plan. Hablamos con un agente inmobiliario en Denver. Le dijimos que necesitábamos encontrar algo en no más de 2 semanas. Le explicamos la situación a medias, lo suficiente para que entendiera la urgencia. Fue receptivo, profesional. Nos mostró 3 opciones por videollamada. Acordamos viajar en 2 días para verlas en persona. Teníamos que movernos, teníamos que irnos. Mientras eso pasaba, mi hermana menor me escribió. Me preguntó si era verdad que planeábamos mudarnos de forma definitiva. Le dije que sí, que lo mejor para nosotros era empezar lejos del ruido. Ella me dijo que entendía, pero que mamá estaba destrozada, que incluso había llorado en la última reunión familiar. Le respondí lo único que podía. No llora por perderme, llora porque perdió el control. Esa frase se quedó rebotando en mi cabeza por horas. Y creo que resume todo esto. Porque desde que decidí rehacer mi vida con alguien que ya no les pertenecía, desde que me alejé del guión que esperaban de mí, dejaron de verme como parte de la familia. Me convertí en una amenaza, en una falla del sistema. A los pocos días volamos a Denver. Visitamos los departamentos. Elegimos uno. Firma de contrato, mudanza en 3 semanas. Cerramos todo en tiempo récord. Lo logramos. Pero apenas aterrizamos de vuelta, hubo una sorpresa esperando. La carta llegó en un sobre de papel grueso, como si fuera una invitación elegante y no una bomba emocional. Venía firmada con el nombre completo de mi madre, acompañado de un "con cariño, tu mamá", como si eso pudiera endulzar el veneno. No tenía remitente visible, pero estaba claro que la había dejado ella misma o alguien muy cercano a ella, porque no había marcas de envío, ni estampillas, ni sellos, solo una entrega silenciosa y precisa, como quien deja una amenaza sin firmar en la puerta de una expareja. La leí en silencio. 3 páginas impresas, con letra grande, márgenes anchos, escrita como si fuera un discurso planeado para causar el máximo daño sin parecer violento. Era la especialidad de mi madre, el gaslighting emocional. Cada párrafo estaba construido con la intención de desarmarme sin levantar la voz. Comenzaba con lo predecible: te escribo porque hablar contigo en persona parece imposible últimamente. Claro. Como si yo hubiera desaparecido por capricho, no por defensa propia. Después venía el clásico recuento de todos los sacrificios que había hecho por mí. Te crié con amor, siempre quise lo mejor para ti, me desvelé por tus fiebres, trabajé turnos dobles para pagar tus útiles escolares. Y yo no niego nada de eso,
pero todos esos recuerdos siempre venían con una factura emocional que ella usaba cuando quería recordarte que le debías la vida. Luego, pasaba al punto central: no puedo entender cómo permitiste que una mujer se interpusiera entre tú y tu hermano. Es imperdonable. Me lo leía una y otra vez. Tú permitiste. Como si la culpa de todo fuera mía. Como si el que buscó, manipuló y mintió no fuera él. Como si mi error hubiera sido amar a alguien que ellos no pudieron controlar. Pero lo más enfermizo vino después. No es sano alejarte de tu sangre. Esa mujer puede irse mañana, pero tu familia estará siempre. ¿Vas a sacrificar una vida entera por un romance viejo? Esa frase fue como una patada en el pecho. No solo minimizaba mi relación, la más honesta, madura y recíproca que he tenido, sino que insinuaba que mi novia era desechable, que ella era una fase, un obstáculo, una distracción. La misma narrativa de siempre, que lo mío nunca era real si no pasaba por su aprobación. Lo último fue lo que terminó de encenderme: estás actuando como un desconocido. No sé en qué momento te convertiste en un hombre tan frío. Ya no reconozco al hijo que crié. Pero aún así, te amo. Por eso escribo. Porque confío en que vas a entrar en razón. No estás solo. Te estamos esperando. Te estamos esperando, me heló la sangre. Como si me hubieran exiliado, pero la puerta siguiera abierta, solo si volvía bajo sus términos. Una forma elegante de decir: renuncia a tu novia, pídenos perdón, y podremos fingir que nada pasó. La rompí. Literalmente, frente a ella. Porque apenas terminé de leerla, se apareció. Golpeó la puerta como si viniera a entregar comida, no una guerra emocional. No sé cómo supo que habíamos vuelto de Denver. Tal vez alguien le avisó, tal vez simplemente nos estuvo siguiendo como ya había hecho antes. No sería la primera vez. Pero ahí estaba, en el porche. Peinada, maquillada, con ese gesto condescendiente de quien cree tener la razón absoluta. Abrí la puerta sin decir palabra. Ella me miró como si me estuviera viendo después de años. Y lo primero que dijo fue: ¿puedo pasar? Yo solo levanté la carta rota, la dejé caer al suelo y le dije: eso es todo lo que necesitabas decir. Ya lo recibí. Ella frunció el ceño, pero trató de mantener la compostura. No tienes que hacer esto más difícil. Sabes que podemos arreglarlo. Ahí fue cuando perdí la paciencia. Arreglarlo, ¿cómo exactamente? Volviendo con una familia que permitió que mi hermano se metiera con mi ex cuando yo ni siquiera había terminado de entender mi divorcio, volviendo a hablar con una madre que le manda cartas a mi pareja tratándola como basura. O volviendo con una familia que inventa historias sobre mí para enviarlas a mi trabajo como si fueran chismes de secundaria. Se quedó callada. Por primera vez, sin una respuesta. Pero su expresión cambió. Esa cara de preocupación mutó en fastidio, como si por fin se cayera la máscara. Estás tirando tu vida por la borda por una mujer que ya fracasó una vez contigo. ¿De verdad crees que va a ser distinto ahora? Le cerré la puerta en la cara. No fue una reacción épica. No hubo gritos. No hubo discursos, solo el golpe seco de la madera contra el marco. Pero fue la primera vez en mi vida que me sentí completamente dueño de una decisión frente a ella. Mi novia estaba en la cocina. Me vio volver, con la mandíbula tensa, los ojos encendidos. No dijo nada, solo me abrazó. No hacía falta decir nada. Lo entendía todo. Al día siguiente presentamos una orden de restricción preventiva. No era definitiva, pero al menos nos servía para dejar constancia. Teníamos pruebas, las cartas, las visitas no solicitadas, los intentos de contacto. Nadie quiere llegar a ese punto con su madre. Pero a veces, lo sano no es quedarse, es irse. Y fue justo después de eso que mi hermana mayor me llamó. Me dijo que tenía que contarme algo. Algo que iba a cambiar todo, y que probablemente explicaría por qué mi hermano estaba tan obsesionado con destruir lo que yo tenía. Mi hermana mayor no es del tipo que dramatiza. Es reservada, directa, y siempre fue la más equilibrada de todos nosotros. Así que cuando me llamó y me dijo: tenemos que hablar, pero no por teléfono, supe que no era una advertencia cualquiera. Ella vive en un barrio al sur de la ciudad, un poco lejos del centro, en una casa modesta pero siempre impecable. Quedamos en vernos esa misma tarde. Le dije que iría solo. No porque no confiara en mi novia, sino porque sentía que lo que estaba por venir tenía raíces demasiado viejas como para compartirlas de inmediato. Nos sentamos en su patio trasero, cada uno con una taza de café que no tomamos. Me miró con una expresión que nunca le había visto. Había dolor, pero también culpa. Y una determinación que me puso en alerta antes de que abriera la boca. Lo que te voy a decir no es fácil. Y probablemente va a dolerte. Pero es la verdad, y ya no puedo seguir cargándola sola. Me tensé. No respondí. Solo esperé. Mi hermana suspiró profundamente y soltó: tu ex nunca fue el problema. Nunca. Y él lo supo desde el primer día. No entendí al principio. Le pregunté a qué se refería. Tu hermano siempre estuvo obsesionado con ella, incluso cuando ustedes estaban casados. Ahí se me heló la sangre. Me explicó que durante mi primer matrimonio,
Cuando yo todavía trabajaba largas horas y pasaba mucho tiempo fuera por viajes laborales, él venía a casa de mis padres y hablaba de ella constantemente. Preguntaba por ella, comentaba sobre su ropa, sus fotos, su risa. A veces hasta la llamaba directamente, cuando tú no estabas. Decía que quería saber si necesitaba algo, pero que nunca hacía lo mismo con ninguna de las otras novias de la familia. Yo pensaba que era raro, pero nunca imaginé lo que vino después. Una vez, en una reunión familiar, cuando yo no pude asistir por trabajo, mi hermana fue testigo de algo que la dejó perturbada. Mi hermano había intentado besar a mi esposa, en la cocina de mis padres, a solas. Ella lo empujó, lo insultó, y le dejó en claro que si volvía a acercarse así, lo iba a exponer. Pero luego se lo tragó. Nunca me lo contó. Mi hermana tampoco. Ella no quería que tú lo supieras. Me dijo que no quería arruinar tu relación con él, que no quería que pensaras que ella estaba exagerando o buscando problemas. En ese momento, todo en mi cabeza se reorganizó de golpe. De repente, el comportamiento errático, los celos absurdos, los intentos de acercarse después del divorcio, incluso el mensaje aquel de Instagram, todo encajaba. No era solo odio. Era rechazo disfrazado de moralidad. Era ego herido. Mi hermano no me odiaba por estar con ella. Me odiaba porque ella me eligió a mí 2 veces y a él ninguna. Le pregunté por qué nunca me lo dijo. Porque mamá me hizo prometer que no hablaría. Dijo que eran tonterías, que no había que alimentar más drama. Me hizo sentir culpable por siquiera pensar en contártelo. Y así, como si no fuera suficiente todo lo que ya habíamos vivido, supe que mi madre había estado encubriendo esto desde el principio. Sabía que su hijo menor había intentado cruzar una línea imperdonable, y aún así decidió protegerlo. No solo eso, me dejó creer por años que mi matrimonio había fallado por falta de conexión, por estrés, por cambios de vida, cuando había un traidor durmiendo al lado mío en cada comida familiar. Me levanté, caminé de un lado al otro del patio. Mi hermana me pidió perdón. Varias veces, le dije que no tenía que disculparse conmigo, pero que si quería redimirse, tenía que ayudarme a cerrar esta historia de una vez por todas. Volví a casa. Le conté todo a mi novia. Al principio no dijo nada. Solo escuchó, con la mirada clavada en el suelo, como si reviviera todo aquello que había intentado olvidar. Le pregunté por qué no me lo contó. Me dijo lo mismo que le dijo a mi hermana, no quería cargarme con algo así cuando ya había tanto en juego. Tenía miedo de que pensara que estaba exagerando, que desconfiaras de ella, que todo se volviera aún más complicado. Me acerqué. Le tomé las manos. Le dije que nada de lo que ella hubiera hecho habría sido más doloroso que lo que me ocultaron, que la verdad no me alejaba de ella, me alejaba de ello, porque eso es lo que había pasado. Toda mi vida me enseñaron a proteger la idea de familia, aunque la familia no hiciera nada por protegerme a mí. Fue ahí cuando tomamos la decisión definitiva. Nos mudaríamos en menos de una semana. Ya no esperábamos mudarnos, nos íbamos. Así, sin aviso, sin decir nada, sin enviar cartas, sin despedidas, solo el silencio como respuesta al ruido que ellos nunca dejaron de hacer. Pero antes de eso, había algo más que tenía que hacer. Algo que no era por mí, ni por ella, sino por la dignidad que me quitaron durante años, enfrentar a mi hermano. Me tomó 3 días decidir cómo hacerlo. No podía escribirle, no podía llamarlo, no iba a arriesgarme a que se escondiera detrás del silencio otra vez. No quería una conversación por mensaje, ni una pelea pública, ni un intercambio de indirectas como los que ya había orquestado antes. Quería que me mirara a los ojos, que se enfrentara a mí sin la protección de mamá, sin el escudo de ser el menor, sin el respaldo de una familia que siempre le justificó todo. Así que fui directo a su apartamento. Toqué la puerta una sola vez. Escuché movimiento del otro lado, como si dudara si abrir, pero lo hizo. Apareció con esa expresión neutra que había perfeccionado desde que éramos adolescentes, esa cara de no me afecta nada, aunque por dentro estuviera a punto de explotar. Me miró sin decir nada. Yo tampoco hablé al principio. Entré sin pedir permiso. Cerré la puerta detrás de mí y le dije, no voy a gritar. No voy a pegarte, solo escúchame. Se cruzó de brazos, se apoyó contra la pared, y asintió. Ya sé lo que hiciste cuando yo estaba casado. Sé que intentaste acercarte a ella. Sé que quisiste besarla. Sé que no fue después, como dijiste, fue durante. Sé que mamá lo supo y te cubrió. Y también sé que toda esta obsesión tuya no tiene nada que ver conmigo, sino con el hecho de que nunca soportaste que ella no te eligiera. Ni se inmutó. Pero sus ojos cambiaron. Una sombra se le cruzó por la cara. Sabía que no podía negarlo. Sabía que, por primera vez, se le acababan las excusas. Aún así, intentó defenderse. No fue así. Ella nunca dijo que no le interesaba. Me buscaba. Me respondía. Se reía de mis chistes. No fue como tú crees. Me reí. Pero no porque fuera gracioso. Me reí porque me di cuenta de que ese era el nivel de delirio en el que vivía. ¿En serio crees que eso es una señal de interés?
Que una mujer siendo cordial contigo significa que quiere algo contigo, después de que ella misma te empujó y te dijo que no te volvieras a acercar. Se puso tenso, como si no estuviera acostumbrado a que alguien le dijera las cosas sin suavizarlas. Le dije todo. Le dije que arruinó mi primer matrimonio, aunque no lo haya logrado con una infidelidad física, que lo que hizo fue una traición emocional, disfrazada de preocupación fraternal, que durante años actuó como si me apoyara mientras esperaba el momento perfecto para reemplazarme, que había manipulado a mamá, a los tíos, incluso a los primos, porque no podía aceptar que el mundo no giraba en torno a él. Le hablé del mensaje falso en Instagram, del correo enviado a Recursos Humanos, de la carta que dejó mamá, de todo, cada detalle, cada evidencia. No como quien busca una disculpa, sino como quien quiere dejar claro que ya no puede ser engañado, que lo vi, que lo entendí, que ya no tiene poder sobre mí. No intentó negarlo, solo bajó la cabeza por un segundo, pero luego, en su estilo clásico, intentó el último giro de la manipulación. No es justo que todos me vean como el malo. Tú te alejaste de la familia, tú la volviste a buscar, tú reabriste todo esto, y ahí fue cuando me di cuenta, nunca iba a entenderlo, no porque no pudiera, sino porque no quería. Porque si aceptaba que lo que hizo fue cruel, entonces tendría que aceptar que no era el víctima de los favoritos, y esa identidad le venía cómoda. No te estoy pidiendo que entiendas, solo vine a decirte que no vas a volver a meterte en mi vida, no vas a acercarte a ella, no vas a hablar de mí, no vas a mandar mensajes, correos, indirectas. Si lo haces, te juro por lo más sagrado que voy a publicar todo, absolutamente todo, y te aseguro que no vas a salir ileso. No lo amenacé con violencia, lo amenacé con la verdad. Y en ese momento, entendió que no era un farol. Me acerqué a la puerta. Antes de salir, me giré y le dije, no te odio, pero sí te compadezco, porque en todos estos años, no aprendiste a amar sin competir. Y eso es lo más triste que vi en mi vida. Cerré la puerta. Y fue la última vez que lo vi. Una semana después, nos mudamos a Denver, sin avisar, sin despedirnos. Dejamos atrás muebles, recuerdos, y una historia familiar que ya no nos pertenecía. El departamento que encontramos no era enorme, pero tenía lo que necesitábamos, paz. Esa paz que jamás habíamos podido tener juntos. Las primeras noches fueron silenciosas, y ese silencio fue un alivio, como si al fin el ruido de todos los juicios, las culpas heredadas y las opiniones no solicitadas se hubieran quedado kilómetros atrás. Mi novia volvió a sonreír como antes. Yo también. No fue un cambio inmediato, pero fue real. Poco a poco, empezamos a hablar de planes sin tener que protegerlos de nadie, de un futuro sin permiso de terceros, de una vida que solo respondía a lo que queríamos, no a lo que esperaban los demás. Cambiamos de números, nos salimos de redes sociales, no le dijimos a nadie nuestra dirección, salvo a mi hermana y una tía que siempre estuvo de nuestro lado. Fue un cierre limpio.